Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Puso arma en mi mano y en su campamento un lugar me dio. Con su aceite nos ungió, de su vino hemos probado y su nombre es Jehová. Y su nombre es Jehová. Hay alegría en el corazón, hay alegría en la casa, hay alegría en el corazón. De su vino hemos probado y con su vino nos hemos embriagado. Hay alegría en la casa, hay alegría en el corazón, hay alegría en la casa, hay alegría. De su vino hemos probado, con su vino nos hemos embriagado. Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, hay en la casa hoy. Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, hay en la casa hoy. Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, hay en la casa hoy. Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, hay en la casa de Dios. Hay alegría en la casa, hay alegría en el corazón, hay alegría en la casa, hay alegría en el corazón. De su vino hemos probado y con su vino nos hemos embriagado. Hay alegría en la casa, hay alegría en el corazón, hay alegría en la casa, hay alegría en el corazón. De su vino hemos probado y con su vino nos hemos embriagado. Y a su nombre. Y sobre todo dominas, en tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas, en tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Ese aplauso al Rey bendito. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pueden ir tomando sus lugares.
También mis hermanos de la alabanza y de la danza, que el Señor les bendiga. Estuvo muy hermoso. ¿Cuántos se gozan? Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra este día. Vamos a ir a la mesa del Señor y vamos a orar. Tengo una petición de cobertura, pero como vamos a explicar un poco acerca de esto durante este tema, voy a llamar a la persona hasta el final. Si alguien más, luego del entendimiento de lo que vamos a platicar, quisiera que se le cubra, pues vamos a orar de una vez por todos. Amén. Tu pastor está ministrando la palabra en México, allá en otra de las iglesias de la misión. Así es que el Señor me ha regalado hoy el enorme privilegio de compartir contigo de su palabra y de poder comer de esa enseñanza que Él nos trae para el día de hoy. Así que acompáñenme a orar, le vamos a pedir a Él que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti, suplicando, Señor, que nos permitas entrar a tu recámara secreta. No venimos por nosotros mismos, sino que venimos rociados con la sangre de Cristo en nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que, Señor, podamos tener libre acceso delante del trono de la gracia, de donde bien sabemos que viene nuestro socorro. Te pedimos que hoy nos podamos acercar a ti bajo las pieles del hermano mayor, que podamos tener tu aroma y que podamos sacarte un beso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que podamos salir de la atmósfera terrenal por un momento, entrar al ámbito tuyo, Señor, y comer de aquello que tú traes, que no es de aquí, que es del cielo, porque la mujer virtuosa trae su pan de lejos. Te pedimos en el nombre de Jesús que seamos como esa mujer virtuosa, que esta iglesia sea como esa mujer virtuosa y podamos ir y traer de lejos el pan, Señor, el alimento, y podamos llevar para los nuestros provisión, Señor, extra, que nuestra alforja vaya llena de grano, de harina, Señor, de pan, de lo necesario, en el nombre de Jesús. Cada mente hoy es puesta delante de ti. Yo te pido, Señor, que quites todo estorbo. En el nombre de Jesús, vengo sujetando a ti los ambientes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos sujeción de todas las partes del culto, las que se están dando en este edificio y también las que se están dando allá en el área de niños y de prejuveniles, en el nombre poderoso de Jesús, y que cada uno de nosotros pueda presentar un culto agradable a ti, Señor, en nuestro servicio, en nuestra devoción y en nuestra participación hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Para ponerle base al tema, vamos a ver 1 Corintios 11:13. 11:13. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Sí? Quiero ver sus Biblias levantadas. Quiero ver quiénes vienen armados con la espada del Señor. Aquí comparten espada. Es bueno que nos acostumbremos a dejar nuestra Biblia siempre a la mano para traerla, ¿verdad? Hoy estuve a punto de predicar sin presentación, entonces no se acostumbre a venir sin su Biblia. ¿Cómo dice esta cita de 1 Corintios 11? Gloria a Dios, ahí estamos. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Entonces yo quiero que hablemos acerca del velo en este día. Pero para poder hablar del velo, quiero poner un poco de base y vamos a ir explicando también acerca de lo que es la cobertura, porque el velo es relativo a la cobertura. Y aunque usted no lo crea, acá dentro de nosotros hay personas que no han entendido a cabalidad qué es lo que es la cobertura. Tenemos quizás alguna noción, pero todavía no lo hemos hecho con el conocimiento completo de lo que se está haciendo. Me recuerdo que cuando yo llegué a los pies de mi apóstol y yo escuchaba hablar acerca de la cobertura. Gloria a Dios. Y yo escuchaba hablar acerca de la cobertura y
no me fue tan fácil terminar y de entender qué era lo que me estaban explicando. Pasó una serie de enseñanzas para que yo encajara en mi mente, en mi corazón y pudiera abrazar el menú completo de lo que es la cobertura. Así es que como sabemos que cada día se nos vienen agregando más personas a la congregación y que todos tenemos que estar en el mismo entendido y que al maestro no le importa repetir, porque esa es su labor, y que para ustedes es seguro y porque hay que refrescar algunos puntos, vamos a compartir hoy acerca de lo que es el velo y la cobertura. Aunque es doctrina básica, ¿verdad que sí? Fíjese que en Hechos 1:9 al 11 se puede ver cómo el Señor se estaba yendo ya de aquí del planeta Tierra. Dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente el cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí estamos viendo una delegación que el Señor está haciendo sobre su iglesia. Él está entregando la estafeta, Él está ascendiendo al cielo y delegando sobre aquellos ministros que Él había preparado durante 3 años y medio de ministerio para que siguieran la labor que Él había empezado. Entonces nos empezamos a formar un panorama de qué es lo que está pasando en la iglesia del principio. Un punto curioso a notar aquí, que no tiene nada que ver con el tema, pero que es importante, es que aquellos hombres con vestiduras blancas, con túnicas blancas, le dijeron a los discípulos que estaban viendo hacia el cielo, viendo cómo el Señor ascendía, les dicen, miren, así como Él subió, así de esta misma manera va a regresar. ¿Y cómo es posible que haya doctrinas dentro de la iglesia evangélica donde estén enseñando a la gente que el Señor Jesucristo ya no viene? Porque van a tener que agarrar un borrador y borrar este versículo bíblico. O aquel que dice, iré pues a preparar lugar para que donde yo esté, también ustedes estén, y vendré otra vez y los tomaré y los llevaré conmigo. Pero ese es un paréntesis. Entonces, ¿qué pasa posteriormente a esta situación? Que la iglesia empieza a tener un crecimiento. En Hechos 6, de los versos 1 al 4, podemos ver la multiplicación de los discípulos. Aquellos hombres a quienes Jesucristo había delegado para cumplir con la obra del ministerio, van y empiezan a predicar la palabra y multitudes se empiezan a agregar a la iglesia. Dice en esta cita, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja, porque en donde hay multitudes, muchas veces va a haber quejas, va a haber inconformidades. No es lo mismo que en este salón estemos congregados 20 personas a que en este salón estemos congregados 200 personas, porque lo que va a suceder es que el apretujamiento te va a causar cierta incomodidad. Y el número de los discípulos se había multiplicado, y cuando se multiplican los discípulos en las iglesias hay que poner un orden. Hay que establecer normas, hay que hacer algo, porque la iglesia no puede crecer en desorden. Cuando ellos vieron este problema, esta queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, ¿por qué? Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces vinieron los 12, convocaron a la congregación de los discípulos. ¿Qué congregación fue la que convocaron? La de los discípulos. Quiero que ponga atención en eso. Y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes nosotros podamos encargar de esta tarea. Y nosotros, los ministros primarios, nos vamos a entregar de lleno a orar y a estudiar la palabra, para que ustedes nos apoyen a nosotros y nosotros podamos hacer esa labor y traerles el alimento espiritual. Entonces aquí se empieza a establecer un orden. Dios bendice el orden. Amén. La palabra es la que tiene que crecer. No es la gente, no es la cantidad de personas. Si usted se da cuenta, dentro del ministerio de nosotros no hay células de crecimiento. Así se les decían, ¿se recuerdan? Vamos a abrir una célula en tu casa para evangelizar y traer más personas. Es que no es así. Nosotros lo que tenemos que hacer que crezca es la palabra. La palabra crece y el número de los discípulos se multiplica. Dice en esta cita de Hechos 6:7. Y la palabra de Dios crecía. Entonces no era que creciera el número de gente. ¿Qué era lo que crecía? Entonces la palabra crece. Eso también lo dice en Hechos 12:24. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor tiene que crecer, hermanos. La palabra del Señor se tiene que multiplicar. Ese es el gran secreto. Esa es la gran ecuación de aquellos ministros que quieren que su congregación crezca. Lo que tiene que crecer es la palabra, porque cuando la palabra crece, los discípulos se multiplican, porque el discípulo se vuelve un testimonio, y tal vez ni siquiera es un testimonio audible, sino que con su estilo de vida, ese discípulo empieza a evangelizar a otros. Y otros discípulos empiezan a agregar y empiezan a venir, y entonces aquella palabra que creció hizo que creciera la misma iglesia. Así crecía, dice Hechos 19:20, poderosamente, y prevalecía la palabra del Señor. Entonces, qué lindo el crecimiento. Precioso que más gente pueda conocer a un Cristo vivo, que más personas puedan experimentar lo que es ser un discípulo del Señor Jesucristo, que más personas puedan venir al arrepentimiento, lavar sus vestiduras, sentarse junto con nosotros en las bodas del Cordero. Porque no somos egoístas, ¿verdad que no? Queremos que más y más entren a esta arca de la salvación. Pero cuando hay crecimiento tenemos que empezar a establecer delegaciones. Tenemos que empezar a estructurar la iglesia. Afortunadamente, nosotros no lo tenemos que hacer bajo un pensamiento nuestro. Ya está escrito, fíjese usted. Ya todo está escrito en la palabra, y hoy vamos a ver cómo es la verdadera estructura de un gobierno dentro de la iglesia cristiana. La Biblia dice en esa cita de 1 Corintios 14:40 que nosotros tenemos que hacer todo decentemente y con un orden. Porque a Dios le gusta el orden. A Dios le gusta el orden. Diga conmigo, a Dios le gusta el orden. De hecho, quiero contarle que Dios bendice lo que está en orden. No es lo mismo un matrimonio que no ha invitado a Jesucristo a vivir con ellos, a bendecirlos, que un matrimonio que involucró a Jesucristo desde un principio con ellos. Por eso, si su matrimonio no ha recibido la bendición del Señor, yo le invito hoy, si usted solo está unido, yo le invito hoy a que usted formalice las cosas e invite a Jesucristo a su vida, a su hogar, a compartir con su pareja. Ese es el orden que Él busca. Y todo es así, no va a ser igual una empresa que usted ponga, que va a poner a los pies del Señor y le diga, Señor, esta es la empresa que mi corazón desea, yo la pongo a tus pies, bendícela, a que usted solo se aviente y haga la empresa. Tiene que haber una diferencia, porque cuando nosotros tenemos las cosas en orden, y el orden es que Dios es primero, porque eso dice la Biblia, eso dice, ¿no? Dice que nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, primero va Él. Dice que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y ese primeramente es primero en orden, primero en lugar, primero en todo. Dios tendría que ser, en realidad, lo primero en todo en nuestra vida, antes que otra cosa. El Señor debería de tomar el primer lugar.
Pero eso solo se puede hacer bajo el impacto y la llenura del Espíritu Santo y cuando hay amor. Porque al que ama no hay que estarle retorciendo el brazo. ¿Verdad que no? El que ama viene porque está enamorado. Es como cuando usted estaba cortejando a la que es su esposa o usted hermana se estaba dejando cortejar por el que es su esposo. Él era lo más importante. No importaba si ese día usted en la mañana tenía partido de básquet. Él era primero. Entonces usted decidía, ¿qué hago? ¿Me voy para el partido de básquet o le celebro su cumpleaños al que es mi amado? No tenía que pensarlo mucho. Ahora, bajo esa misma directriz, analice su vida. Analice, perdón, es que estoy algo dañada de la garganta. No se imagina el ataque que he tenido para dar este tema. Increíble, igual, si se dio cuenta, hasta el micrófono creo que tiene falla, pero lo que pasa es que el enemigo está bravo. Porque él no quiere que la iglesia se cubra, pero que el Señor lo reprenda. Entonces, nosotros tenemos que analizar dentro de nuestro corazón si de verdad el Señor es lo primero. Si cuando hay que ir a un partido de fútbol o venir a la iglesia, si cuando hay que ver un partido del mundial o venir a la iglesia es más importante, ahí es donde tú te vas a dar cuenta. Aquí ya le estoy hablando a los hombres, en el partido de básquet le estaba hablando a las mujeres, pero cada quien sabrá qué es lo que le gusta hacer, ¿va? Que no es pecado el fútbol, ni el partido de básquet, tampoco. El pecado es no darle su lugar a Dios. Cuando uno está enamorado, ni siquiera tiene que preguntar. ¿Fuera a la casa de aquella hoy o me quedara viendo el partido del mundial? No pregunta, se va a verla a ella. Porque cuando hay amor, eso es lo único que importa. Y nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero regresemos a esta parte del orden. Fíjese que orden se traduce de esta palabrita en griego que significa bajo un arreglo en tiempo y en sucesión fija de rango. Entonces Dios trabaja en un orden en tiempo y en un orden en rangos. Y cuando estamos hablando de rangos, estamos hablando de que unos van a estar abajo y otros van a estar arriba, como que fuera el ejército. Ya para empezar, él había delegado a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso ya estaba establecido. Y una cosa que quiero hacerle notar es que quien delega los 5 ministerios primarios es el Señor Jesucristo. Porque cuando usted lee el versículo 10, 9 de estas citas, está hablando del Señor. Entonces, a él se refiere cuando dice, y él dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que estos capaciten a los que son santos para la obra del ministerio, para que estos santos, así se entiende, edifiquen el cuerpo de Cristo hasta que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miremos varias cosas aquí. ¿Cuántos son los ministerios primarios según esa cita? 5. Hoy la profecía decía que Dios quería cubrirnos con su mano. ¿La escuchó? ¿Cuántos dedos tiene la mano? Cuando Dios en la Biblia está hablando de la mano, se puede ver como tipo de los 5 ministerios. Cuando Él dice que nos quiere meter bajo su mano, nos está hablando de que nos quiere cubrir bajo esa mano. Es bien sabido por nosotros que este dedo representa al apóstol. ¿Cómo es que se llama este dedo? No, meñique. No, meñique es este. ¿Y este? Ah, ¿verdad que sí saben? El pulgar representa al apóstol. El índice al profeta. Es el orden que está ahí. El de en medio es el evangelista. El que lleva el anillo es el pastor. Y el chiquito es el... Y tiene sus diferentes explicaciones de por qué cada uno es eso. Pero eso usted lo estudió en doctrina básica.
Entonces no lo quiero cansar con eso. Entonces Dios en Jesucristo viene y delega a estos 5 tipos de ministerios para que estén a la cabeza de aquello que iba a ser su iglesia, pero aquí dice en qué momento la labor de ellos se termina. ¿Sabe por qué le hablo de eso? Porque hay iglesias donde dicen que para esta época ya no se deberían de levantar apóstoles. Hay quienes no les gusta el ministerio profético. Dentro de la iglesia evangélica, te estoy diciendo yo. Hay quienes piensan que ya no hay maestros. Pero ahí dice en qué momento se tiene que terminar. ¿Quién me ayuda? ¿Hasta qué? Ahí está el tiempo. Cuando todos tengan la misma fe, y fe es lo que yo creo. Cuando todos tengan la misma doctrina, cuando todos practiquemos la misma fe bíblica, que nos dejemos guiar por esta lámpara, entonces va a terminar la labor de los 5 ministerios. Entonces yo te pregunto, ¿será que todas las iglesias cristianas tenemos la misma doctrina? Entonces, ¿será que ya terminó la labor de los 5 ministerios? No, está vigente. Ahora miremos en la estructura jerárquica quiénes siguen. Y si usted se puede dar cuenta, son los obispos, los ancianos y los diáconos. Ahí tiene usted toda la estructura que Dios planificó para la iglesia. Vamos a ver si está poniendo atención. ¿Quiénes están abajo de los 5 ministerios? Los obispos. Abajo de los obispos, abajo de los ancianos, diáconos. Ahora bien, por causa del desgaste que tiene esta palabra obispos en otra iglesia, aquí no les decimos obispos, les decimos avispas. No, es broma. Les decimos, ¿quién sabe? Obreros. Obreros son personas que están a un paso de ser reconocidos en un ministerio primario y que son designados a ir y abrir una obra. Puede ser reconocidos o puede ser que no. Puede ser que se queden en esta categoría. ¿Quién decide? Es la pregunta. ¿Quiénes van a ser ministros primarios y quiénes no? ¿Quién lo decide? El Señor, porque uno ya nace con el ministerio cuando nace. El que es profeta lo trae desde el vientre de su madre. Desde antes de estar en el vientre de la madre, Dios ya había designado quiénes iban a ejercer en diferentes llamamientos. Usted lo puede ver en diferentes versículos de la Biblia, donde dice, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te designé profeta a las naciones. Y versículos de ese tipo. Entonces, estos ministerios ya están designados para desarrollarse en eso antes. Aquí vamos a ver la cita que ampara que hay obispos y diáconos en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo ¿a quiénes? A los obispos y a los diáconos. Entonces, sí hay obispos y sí hay diáconos. ¿Será que me pueden apagar este aire? Esa cita es para que mire que sí hay ancianos. Ahí estamos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, los ancianos no son establecidos por Dios. ¿O sí? Yo miro ahí que no. Le está hablando Pablo a Timoteo y le dice, yo te dejé en Creta para que tú fueras y establecieras ancianos.
Entonces, cuando alguien es llamado por un hombre, ese mismo hombre puede recoger el llamado. El que es anciano no puede decir, a mí Dios fue el que me llamó y nadie me puede quitar de aquí. No es así. Eso lo pueden decir los 5 ministerios primarios, pero los mandos medios de la iglesia pueden ser removidos y acomodados. Miremos un poquito de los requerimientos para ser anciano. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Por tanto, a los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han confiado, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Una de las labores que encierra el trabajo de un anciano es que es una extensión pastoral. Amén. ¿Qué es lo que hace un anciano entonces? Es una extensión del pastor. Luego miremos los obispos, que son los que les llamamos ¿cómo? Obreros. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y saltándose al versículo 7, me comí ahí el 6 porque no me cabía, dice, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Entonces, si se da cuenta, cada cargo va teniendo ciertos requerimientos. Y dentro de las congregaciones de nosotros, cuando las congregaciones han crecido mucho, nosotros nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, a los diáconos, el Señor les dice, mire los requisitos de un diácono. Primera de Timoteo 3:8, 3:10, 3:12 y 3:13. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al vino ni amantes de ganancias deshonestas. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vaya viendo cómo el Señor tiene un perfil de trabajo y requerimientos para cada uno de los mandos medios de la iglesia. Obviamente, los que estamos arriba en ministerios primarios, tenemos que cumplir con los requisitos de todo lo anterior. Y usted se puede dar cuenta aquí que, digamos, aquí en la congregación, por cuestión de un orden también, a los diáconos se les pone, porque ¿qué significa diácono? Servidor. ¿Qué significa diácono? Servidor. Entonces, diácono y servidor a la larga es lo mismo, pero por cuestión siempre de orden, hemos dado en llamar diácono al que está al cargo de un grupo de servidores. Entonces, y dependiendo de la iglesia y de tan grande la iglesia, podría haber en un departamento diácono y el que sigue en orden de mando, ayuda de diácono. Anciano y ayuda de anciano. Dependiendo de las necesidades que se vayan requiriendo en la iglesia. ¿Quién se atreve entonces a decirme cuál es el orden de arriba para abajo? ¿Hasta arriba? Los 5 ministerios primarios. Debajo de los 5 ministerios, los obispos, que nosotros los llamamos obreros. Debajo de los obreros,
Los ancianos. Y si es muy grande la iglesia, hay ayudas de ancianos. Y abajo de los ancianos, los diáconos. Y si la iglesia es muy grande, hay ayuda de diáconos. Hay departamentos en la central que tienen el tamaño de esta iglesia. Tienen su diácono, su ayuda de diácono, tienen su anciano, su ayuda de anciano, y tienen un pastor directo que los cubre. Dependiendo de la necesidad, nos tenemos que ir adaptando y tenemos que ir creciendo en orden. Porque si no, imagínense ¿qué es lo contrario a orden? Caos también. Caos. Y Dios quiere que hagamos todo decentemente y en orden. Amén. Porque cuando hay orden, hay bendición. Fíjese que cuando nosotros inscribimos a la iglesia, sacamos la personería jurídica y empezamos a hacer recibos y empezamos a hacer lo que se tenía que hacer. El Señor bendijo el doble la congregación. Yo lo pude ver tangiblemente. Y yo le agradezco mucho al hermano que me empujó a hacerlo. Hay un hermano de aquí de la congregación, ¿verdad? Que me dijo, mira, me dijo, pero ponete en orden. Pónganse en orden, pastora, me dijo, porque… Y al final de cuentas los bendecidos fuimos nosotros. Pagar impuestos es una gran bendición, hermanos. Hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? ¿Y no eso es lo que dice la Biblia, pues? Ahí donde usted nos mira, la iglesia paga impuestos y por aparte el pastor y yo pagamos impuestos, estamos cubiertos para la gloria de Dios en ese orden, y eso ha repercutido en más bendición monetaria para la iglesia, porque Dios bendice el orden. Dios bendice las cosas que están en un orden. Vamos a empezar ahorita a ver un poquito acerca de lo que es la cobertura en sí. Ahorita que terminamos de leer esa estructura, pues estábamos viendo cómo son las delegaciones, porque en cierta manera los obreros, los ancianos y los diáconos y todas estas delegaciones también nos cubren. Ellos son extensiones del que nos está cubriendo arriba. Y la obediencia que uno demuestre hacia los mandos medios revela si uno en realidad está cubierto o no. Porque el Señor dijo, ¿verdad?, que no podemos decir que lo amamos a Él que no vemos, sino amamos al hermano que sí vemos. Y lo mismo es con la cobertura. No podemos decir que estamos bajo cobertura y que obedecemos al pastor si no obedecemos a los que Él dejó en mandos medios. También le dice el Señor a los que están en mandos medios que no se enseñoreen del rebaño. Porque una cosa es una cosa y otra es otra, ¿verdad? Como dice mi esposo cuando él nos enseña o nos predica, ¿por qué van a venir a hacer los ancianos y los diáconos lo que ni yo hago? En cuanto a tratar mal a una oveja, a eso me refiero, a enseñorearse de ella. Cuando ya iba amaneciendo, dice Juan 21 del 4 al 7, se presentó Jesús en la playa. Aquí Jesús ya había sido crucificado. Este es el último capítulo de Juan. Él ya había sido crucificado y ya había resucitado. El que se estaba apareciendo aquí en la playa era el resucitado. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con el resucitado? Miremos qué hicieron estos varones para tener un encuentro con el resucitado. Dice que Jesús se presentó en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, ¿por qué no echan la red a la derecha de la barca? Y ahí van a hallar. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es el que escribió ese libro, ahora era Juan, le dijo a Pedro, Pedro, este es el Señor. Y cuando Pedro oyó que era el Señor, Pedro vino y se vistió, porque se había quitado la ropa. Y con la ropa puesta, se echó al mar.
para nadar hacia la orilla a encontrarse con el resucitado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿tiene lógica lo que Pedro hizo? ¿Quién en su sano juicio se viste para nadar? Si el peso de la ropa no lo deja moverse a uno. Ahora, ¿será que Pedro sabía esto? Porque Pedro era pescador profesional. Pero el Señor nos dejó una enseñanza. Él nos estaba diciendo, si tú te quieres encontrar con el resucitado, tú tienes que estar cubierto. Tú tienes que tener una delegación de autoridad a quien tú obedezcas. El reino de los cielos, dice Mateo 22, del 2 al 14, es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Este rey, hermanos, representa a Dios y el hijo representa a Jesucristo. Este rey envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero Israel no quiso venir, porque los invitados originales eran los israelitas. Entonces vino él y volvió a enviar a otros siervos, diciéndole a los convidados, miren, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros agarraron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Al oírlo el rey, al oírlo Dios, se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a los que encuentren. Y entre ese grupo estábamos usted y yo, porque nosotros somos gentiles. Y entonces, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a los que hallaron. Gente mala, gente buena, ¿va ustedes? Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró, esos ya es en aquel día, miren hermanos. Entonces viene Dios y va a entrar en las bodas del Cordero. Y entrando el rey a ver a los que por fin aceptaron la invitación, resulta que se encontró un hombre que no estaba vestido de boda. En Israel, cuando hacían una boda, preparaban unas túnicas. Y en la puerta, los siervos de quien había hecho la invitación les entregaban a los que iban entrando la túnica de boda. Por eso es que dice que él no estaba vestido de boda. Ahora, ¿quiénes son los siervos? Los ministros. En la puerta, porque mire pues, este logró pasar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo es la puerta. O sea que este era cristiano. Cristiano sí era, pero no quiso ponerse el vestido que le dio el siervo en la puerta. No quiso. Y entró a la fiesta. Y estando adentro, cuando el padre del novio empieza a chequear a los invitados, le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí? Si tú no aceptaste cobertura. Y el hombre enmudeció. ¿Qué le contestó el hombre? Nada. El hombre enmudeció. No tenía argumentos. Entonces el rey le dijo a los siervos, ¿saben qué? Átenlo de las pies y de las manos y lo echan a las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera son la gran tribulación. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Se nos ha enseñado por doctrina apostólica que el Señor Jesucristo, cuando regrese por nosotros, ¿cuántos están emocionados por eso? Nos va a llevar a una plataforma a las nubes. Una plataforma le digo yo porque no sé cómo llamarle. Nos va a llevar a las nubes. Y en las nubes, a todos los que son cristianos, es decir,
Y cuando digo todos, todos hermanos, todos los que crean que Jesucristo es Dios, que Jesucristo pagó con su sangre por sus pecados, todos los que crean que Cristo fue a la cruz por ellos y que hagan ese reconocimiento, aunque lo hagan en su corazón nada más, esta gente va a subir a esa plataforma con todos nosotros y ahí se va a dar el juicio del Cordero, que ese es el bimá de Cristo. El juicio del Señor Jesucristo, y ahí vamos a ser llevados a juicio por lo que hicimos mientras fuimos cristianos. Los que estén preparados van a ser arrebatados al cielo, de las nubes al cielo. No me pida las citas porque ese no es el tema, pero todo está en la Biblia, todo tiene pie de imprenta. Y los que no estén preparados, según nos deja ver la Escritura, van a ser regresados avergonzados. ¿Ha leído usted ese versículo? Para que en aquel día, dice, no os regreséis avergonzados. Dentro de los que van a ser regresados avergonzados, van a venir ministros que no dieron la talla. Ministros primarios que el Señor puso a cuidar de su iglesia y no dieron la talla. Y ministros que sí dieron la talla, vamos a regresar, me meto en ese paquete en el nombre de Jesús, a ayudar a la iglesia que se queda aquí a la gran tribulación. Pero ya ya uno transformado en su cuerpo, ya uno distinto. Amén. Va. Entonces, cuando sea ese juicio en los cielos, alguien tiene que hablar por los mudos. Y la Biblia dice en Proverbios 31, de los versos 8 al 9, abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados, abre tu boca, juzga, se está refiriendo al juicio, con justicia, y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Y le está hablando al rey. Lo que le quiero decir con esto es que cuando estemos en aquel lugar, tiene que haber alguien que nos haya cubierto, que hable por nosotros, que nos presente en juicio, porque usted sabe que cuando alguien va a juicio, no es la persona la que se defiende a sí misma, necesita que un abogado esté con él, que alguien lo represente. A veces es un equipo de 2 personas, a veces es una sola persona, pero el juez no quiere oír hablar al que está enmudecido, sino que quiere oír hablar al que lo está defendiendo. Y cuando uno de ministro no se presente delante de Dios, uno va a dar cuentas de las ovejas, dar explicaciones de ellas. ¿Qué otro versículo respalda esta verdad? Cantares 3 del 6 al 8. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, fumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? ¿Quién cree usted que es esta? La iglesia. La iglesia subiendo del desierto. La iglesia que ya estuvo 6 meses en perfumes, como le pasó a la reina Esther cuando la iban a presentar al rey, y 6 meses en sufrimiento, en mirras. 6 meses de alegría y 6 meses de sufrimiento, porque la iglesia, tú como iglesia, has pasado tus días buenos y tus días malos en esta preparación. ¿Quién es esta que sube? Es la iglesia, pero quiere que le diga algo. Esta mujer no va sola. Dice que 60 valientes la rodean, son los ministros que suben con ella a la plataforma a presentarla. Ellos la rodean, valientes de los fuertes de Israel. Todos ellos saben Biblia, todos tienen espada, son diestros en la guerra espiritual. Cada uno lleva su arma preparada en el muslo, su espada que Dios les dio por los temores de la noche, porque hay peligro en los cielos, no en el cielo, sino en los cielos que hay entre aquí y el cielo. Hay peligros en la estratosfera, a donde vamos a ser presentados, y por eso a esta mujer 60 valientes la acompañan. La iglesia tiene que ser presentada por ministros.
Cuando Rebeca se iba a casar en Génesis 24, de los versos 64 al 65, la historia de ella es bien particular, porque esta mujer que se iba a casar con Isaac, ella estaba tranquila en su casa, llevando su vida cotidiana. Pero Abraham le dice a Eliezer, su criado, quiero que vayas y de la gente de mi parentela, tú busques a alguien para que se case con mi hijo. Y eso es significativo porque la que se casa, la iglesia que se casa, tiene que tener la misma sangre, tiene que ser de la misma parentela, tienen que tener el mismo padre, porque el padre del Señor Jesucristo y el nuestro es el mismo. Somos sus parientes. Él se va a casar con una pariente. Entonces viene Abraham, que es figura del Padre, y le dice a Eliezer, que es figura del Espíritu Santo, ve y convence a alguna. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo fue dejado para convencernos de juicio, ¿verdad? De justicia, de pecado. Es la labor de él convencernos. Entonces viene Eliezer y dice, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y toma 10 camellos, que los camellos en la Biblia son figura de ministros, por feios. Cuando uno estudia todas las similitudes de lo que significa el camello, es impresionante porque son los ministros. Ellos están preparados para caminar en el desierto. Tienen pezuñas que se abren y se extienden así para no hundirse en la arena del desierto. Y me recuerda a Moisés, que él conocía el desierto y podía caminar por el desierto porque él ya había estado 40 años en el desierto antes de llevar a Israel por el desierto. Ellos tienen fosas nasales que les permiten aspirar únicamente el oxígeno necesario aunque haya tormenta. Tienen unos vellos en esta parte de aquí y unas mucosas que no permiten que les entre la tormenta. Tienen unas pestañas especiales para que puedan ver a través de la tormenta. Tienen agua almacenada suficiente para el camino. Total es que tiene un montón de características. Acá en los labios, el camello tiene como unos hules. Ellos pueden comer hasta espinas y no les pasa nada. Entonces esta mujer que está en su casa se encuentra con este hombre y él le pone a Dios una seña. Le dice, si ella me da de beber a mí y a los camellos, ella es la mujer para mí, para el hijo de mi siervo. Y ella espontáneamente le dice, yo te voy a dar de beber a ti y a los camellos. Entonces ella lo lleva a su casa, él le entrega adornos, joyas, que son figuras de los dones del Espíritu Santo que Él nos da para la boda. Y entonces le da una oportunidad a ella y le dice, el hijo del que me envió se quiere casar. ¿Quieres tú casarte con él? Pero ellos no se conocían. Y así como aquella mujer se preparó para casarse con uno que nunca había visto, así nosotros nos vamos a casar con uno que nunca hemos visto. Por fe, porque por fe andamos y no por vista. Su familia le dice a ella, quédate 10 días y después te casas. Y ella dice, no, yo me voy de una vez. Se va con ella unas doncellas que la ayudaban, que son figuras de ministerios femeninos que ayudan a la novia.
se van en los camellos, que son figuras de ministerios masculinos, que llevan a la novia en el desierto. Y esta parte que estamos leyendo aquí es donde ella levanta la mirada y mira al hombre con el que se va a casar. Ella nunca lo había visto antes. Y lo mira, inmediatamente desciende del camello, porque el camello a ella ya no le sirve. Cuando nosotros te presentemos delante de aquel con el que tú te vas a casar, el camello ya no te va a servir de nada. Y le dice al Espíritu Santo, a Eliezer, al criado, que es figura, ¿quién es? Y él le dice, él es con el que tú te vas a casar. Y entonces viene ella e inmediatamente agarra su velo y se cubre. Porque la iglesia que se casa es la iglesia que se cubre. Por eso usamos esto, como un símbolo o señal de que somos una iglesia bajo cobertura. Pero eso sí, solo lo usamos las mujeres, ¿oyeron, hermanos? Porque es para la mujer que ora o profetiza. Porque al hombre que se tapa la cabeza para venir al culto, él está deshonrando al Señor, dice la Biblia. Porque dice que deshonra su cabeza. Y la cabeza de todo varón es el Señor Jesucristo. Entonces que nosotros, ustedes los varones no deben cubrirse la cabeza. Nosotras sí, pero solo para dos cosas. Para orar y para profetizar. Para recibir las ofrendas, no. Para dar aquí el rema de las ofrendas, no. Es solo para orar y profetizar. Y se refiere a orar para entrar al lugar santísimo. Porque cuando yo estoy en un restaurante comiendo, yo no me cubro la cabeza para orar por mis alimentos, porque no estoy entrando al lugar santísimo, solo estoy bendiciendo mis alimentos. Eso implica que si voy a entrar al lugar santísimo, yo me tengo que cubrir. Amén. Tampoco es para taparse la cara, hermanas. Por favor, preste atención a eso. Es para taparse la cabeza, no la cara. Estas dos mujeres estaban en la genealogía de nuestro Señor. Son figura de nosotros, de la iglesia. Cuando Tamar se vistió de ramera y sedujo a su suegro, ella todavía no estaba instituido el reino de Israel, o sea, ella no era israelita. Ella era gentil igual que nosotros. Y Rahab tampoco era israelita. Ambas mujeres representan a la iglesia, que fue injertada dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Jamás el diablo se imaginó que Tamar, aquella mujer que se vistió de ramera para seducir a su suegro, fuera a ser parte de la genealogía del que vendría a nacer para salvar a la humanidad. Jamás él se imaginó que Rahab, una mujer cuya profesión era ser ramera, fuera a ser injertada dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios a veces nos esconde en los lugares más insospechados. Como cuando escondió a Moisés dentro de la misma casa de Faraón. Faraón era el que andaba matando a los judíos, ¿no? A los niños israelitas. Sin embargo, el niño que iba a salvar a ese pueblo estaba escondido en sus propias narices. Dios a veces nos escondió en los pecados más horribles, pero aquí estamos. Nos injertaron dentro de Él. Nos dieron de la rica savia, de su sangre, y somos parte de su cuerpo. Pero de estas dos mujeres, que las dos representan a la iglesia, solo una se casó, la otra no. Entonces hay iglesia que se casa y hay iglesia que no se casa.
Pero la que tenía lino fino, la que tenía cobertura, era la Rahab. Rahab era ramera y dejó sus vestiduras de ramera para casarse. Ella fue la madre de Booz. Y Tamar se quitó sus vestiduras de matrimonio y se puso vestiduras de ramera. Entonces hay iglesia que se está quitando sus vestiduras de matrimonio con el Señor Jesucristo y se está babilonizando, porque Babilonia es la madre de todas las rameras. Nosotros tenemos que guardar nuestra vestidura. Si yo ya estoy en esta congregación, si yo tengo quien me cubre, si yo tengo doble cobertura pastoral y apostólica, porque la mujer virtuosa de Proverbios 31 tiene doble vestidura. Dice que ella se prepara con vestido doble por el frío, por el frío de la noche, del invierno. El invierno tipifica momentos difíciles. Miren, hermanos, no es que si yo no uso el velo me vaya a quedar, que vaya a perder mi salvación. No, la salvación no se pierde por no usar el velo. Lo que pasa es que me estoy perdiendo de una gran bendición. No es que si yo voy a una iglesia que no tiene apóstol, yo no sea salva. No, lo que pasa es que me estoy perdiendo del paquete completo. Tamar dispuso a babilonizarse. Se puso vestidura de ramera. Si tú ya estás aquí, no te vayas. No, mire, uno dice que es fácil, ¿verdad? Pues entonces yo me dejo de congregar. Me voy. No es tan fácil, hermano. En lo espiritual se están moviendo muchas cosas. Tenemos que ser presentados por un ministro genuino del Espíritu en aquel día. ¿Qué vamos a hacer si nos desvestimos? Yo conocí una persona que por geografía empezó a asistir a una iglesia que no reconoce los 5 ministerios. Una mujer ya anciana ella. Y yo le dije, qué tremendo, que en la última parte de tu vida, y si usted sabe que entre más grande está uno, más cerca está, ¿verdad?, de ver al Señor. Ya una señora bien grande. Yo le dije, qué tremendo que cuidaste tu cobertura todo el tiempo. Y en la última parte de tu vida, si te fueras hoy con el Señor, o si el Señor viniera, pues, ¿verdad? Porque usted sabe que Él está a las puertas. ¿Te vas a presentar desnuda? No, hermanos. Tenemos que proteger lo que Dios nos ha dado. Y hoy te quiero decir a ti que no te cubres todavía. 1 Corintios 11:5, y me salto al 10. Que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Las mujeres que rapaban en esa época eran las que eran descubiertas en el adulterio. Entonces él está diciendo, si tú no te quieres cubrir cuando oras, entonces rápate. Pero en el último versículo, donde él termina de hablar de todo esto, dice, pero la iglesia cristiana no debe contender por lo del velo. Porque lo del velo es una instrucción. No es que tú vayas a perder tu salvación. Él usa 11 versículos para explicar por qué la mujer se tiene que cubrir la cabeza y el hombre no. Y en el versículo 11 dice, bueno, pero tampoco nos vamos a poner a pelear por esto. En las iglesias cristianas no peleamos por este tipo de cosas. Pero dedicó 10 versículos, 11 versículos a hablar del velo. Y empieza diciendo,
Esta es la instrucción que yo les dejé a ustedes. Y cuando uno busca la palabra instrucción es didache y didache es doctrina. Entonces el uso del velo en la cabeza para orar y profetizar es una doctrina de la iglesia que no podemos desechar. No es un trapo, sino que nos fue dado como una señal de autoridad. Dice la Biblia que es una señal de autoridad. El velo no es la autoridad. La autoridad es que yo me sujeto bajo cobertura. El velo es la señal de esa autoridad y nosotros tenemos que usarlo a causa de los ángeles. Los ángeles de Dios y los ángeles del enemigo. Un día estaba un pastor ministrando su iglesia y él iba a orar, pero él usaba anteojos, a orar ya al final del culto, cuando vio un reflejo, un resplandor al final del salón y pensó que sus anteojos estaban sucios y se los quitó y los limpió. Y cuando se los volvió a poner se dio cuenta que no era que sus anteojos estuvieran sucios, sino que él estaba teniendo una visión. Allá al fondo, al final del templo, habían unos ángeles resplandecientes que llevaban vasijas con vino, leche, aceite, agua para ministrar al pueblo. Y los ángeles, cuando se percataron de que él los estaba viendo, le dijeron: estamos esperando que las mujeres se cubran para poder ministrar. Entonces, en el cubrirse hay un secreto. Hay una gran bendición que yo no me quiero perder. Me recuerdo cuando empezó esta iglesia, en un hotelito que cabían 40 personas. Estábamos durante la alabanza, pero yo ya había llegado al lugar santísimo. Y yo sentí una necesidad muy fuerte de ponerme el velo. Entonces yo dije, yo me lo voy a poner. Yo ya estaba en el lugar santísimo. Y me cubrí. Como las hermanas que estaban ahí eran nuevas, yo era nueva para ellas eran nuevas para mí. Y estaban aprendiendo. Cuando me vieron, la pastora se puso el velo. Entonces ellas también se cubrieron. Pero la hermana Cindy, que es la esposa del obrero Chepe, en aquel tiempo eran ellos nuestras ovejas, ella me contó al final del culto, me dijo: hermana, yo le quiero compartir una visión que yo tuve. Básicamente lo mismo que le acabo de contar. Fíjese que yo vi en las 4 esquinas 4 ángeles con vasijas que querían derramar cosas sobre la iglesia, pero ellos se abstuvieron. Y cuando usted se cubrió y las demás la seguimos, los ángeles empezaron a derramar sobre nosotros la miel que traían, el aceite y todo lo que nos querían ministrar. Entonces, no es un trapo, es una señal de autoridad. La primera rebelión que hubo en el cielo fue una mujer, no fue Satanás. Ella fue la que instituyó lo que se conoce como el reino de las tinieblas. La Biblia le llama la reina del cielo. De hecho, se da a entender que Satanás fue contratado por ella. Ella fue la que lo hizo caer, ella lo sedujo. Por la multitud de tus contrataciones, le dicen al diablo. Entonces, nosotras las mujeres, cuando nos ponemos este velo, le estamos diciendo a Dios y a las potestades y a los hombres: yo no soy como esa mujer. Yo me sujeto bajo autoridad. Y eso implica humillación. Porque estamos reconociendo que alguien más nos dirige. Y para ustedes los varones también es así, hermanos. Porque si tú estás bajo cobertura, quiere decir que tú no te mandas solo. Cuando aquel centurión se presentó delante del Señor, ese centurión le dijo que él necesitaba que fuera a orar por alguien que estaba enfermo a su casa, a Jesucristo. Y el Señor le dijo: vamos. Y él le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo va a sanar.
porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y digo a aquel, ve y va. Y le digo a aquel otro, ven y viene. Ese centurión, no siendo cristiano, no siendo israelita, entendía cómo funciona la sujeción, porque él era soldado. Él tenía una alta jerarquía dentro del ejército. Nosotros no tenemos autoridad en nosotros si no vamos enviados. Cuando le hemos dicho, hermano, sujétese, hermana, sujétese, no vaya sin que ser enviado, lo que le estamos diciendo es protéjase. Porque cuando tú vas en el orden, tú no vas solo. Te representa toda la iglesia que te envió. Eres parte de un ejército. Lo que el soldado romano le estaba diciendo a esta mujer era, yo no tendría autoridad si no me sujetara bajo autoridad. Usted no puede llegar a donde está la base militar y ver que viene el pelotón haciendo ejercicios, ponerse enfrente y decirles, ¡alto! Usted vestido de civil, porque lo recogemos como que es tortilla. Ellos respetan la cadena de autoridad, ellos tienen jerarquías y delegaciones. Y nosotros también, en lo espiritual. Una vez en Los Ángeles estaban liberando a una hermana y se oían los gritos, ¡fuera! ¡Fuera! En el cuarto de la liberación. Y una hermana dijo, tanta cosa voy a ir yo. Y entró y le dijo al demonio, te sujeto en el nombre de Jesús. Y el demonio le habló a ella y le dijo, tú que no te sujetas, ¿me vas a sujetar a mí? No me sujeto, le dijo. Eso significa tú no estás en la cadena de autoridad. ¿Por qué te voy a obedecer yo a ti? Cuando un policía se para ahí enfrente y para un camión, puede ser así chiquito, mire, y gordito. Pero el camión se detiene, porque ese policía representa todo el cuerpo de policía. Pero el día que lo quiere hacer vestido de civil, lo matan. Gordito, quítate porque te va a echar el camión encima. Estar vestido es importante. Quiero que pase acá los de la alabanza, vamos a ministrar. Y Lucila Herrera, que le vamos a extender cobertura. No solo a ella, a todo aquel que quiera vestirse con las vestiduras de este ministerio. Si tú, hermana, nunca has usado velo y no sabías qué significa, y tú hoy entendiste, hermana, por qué usamos velo, yo te quiero obsequiar uno. Solo a la que de veras no usa velo, nunca lo ha usado, no es que hoy se le haya olvidado y lo dejó en su casa, porque tampoco tengo tantos. Yo quiero compartirte mi bendición de usar velo. Aquí están. Mire qué lindos. Yo quiero que tú seas de la que le diga también al Señor, Señor, yo no quiero ser insujeta. Yo no quiero ser como esa deidad. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Rey? Pasen para acá, mis hermanas. Vamos a poner un poco de color en la vida de las hermanas. Con este acto le estamos diciendo a Dios, rojo, rojo, te queda lindo. Las mujeres somos coquetas, ¿qué vamos a hacer? Azul. Con este acto le estamos diciendo a Dios, Señor, yo no soy como esa mujer.
yo me cubro, yo me sujeto. ¿Tú también quieres tu velo? Este te queda lindo. ¿Quién más quiere cubrirse hoy? Las que están aquí también quieren cobertura. Sí, ya habían aceptado cobertura ustedes. Ustedes también quieren cobertura. Muy bien, entonces que pase tu esposo, tu familia, también si fuera el caso. Gloria a Dios, denle fuerte el aplauso al Rey. ¿Cuántos quieren ser parte de este ejército? Que pase. Pase el que no ha recibido cobertura, hombre, mujer. Todo aquel que quiera estar vestido, que haya un ministro en aquel día que lo presente y que hable por el mudo y que le diga: Señor, yo lo pastoreé, yo voy a dar cuenta de él, porque dice: obedeced a vuestros pastores como quienes habrán de dar cuenta de tu alma, para que lo hagan con regocijo y no lo hagan quejándose. Y si tú ya estás sembrado en esta iglesia y tenías titubeo en tu corazón, defínete. Dile: Señor, yo quiero alcanzar todo. Tengo velos todavía aquí. Si tú estás dudando, hermana, yo te invito a que pases. Vamos a cubrir a todos, amén. Prepárese todo el pueblo, porque la Biblia dice que las señales siguen a la palabra de Dios. Eso significa que lo que se predicó es lo que se ministra al final. Eso es lo que Dios va a ministrar. Así que hoy extendemos alas ministeriales, mi esposo y yo, y son alas dobles porque tenemos apóstol. Reciba. Si usted se había salido de la cobertura, lo vengo cubriendo ahora en el nombre de Jesús. Reciba la cobertura de Dios. Señor, así como los ángeles estaban, así como los siervos estaban en aquel lugar dándole vestiduras a los que iban a entrar a las bodas, así te pido que tus ángeles se movilicen hoy dentro del pueblo, vistiéndolos de túnicas blancas y resplandecientes para ti. Recibe cobertura hoy en el nombre de Jesús. Yo puedo sentir la obra de Dios moviéndose ahora. Reciba la cobertura que usted necesita. Y mire, quiero decirle algo. El Señor me pone que hay gente acá que todavía está atada. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer, presentó la Biblia fiel y verdadera.